La descendencia de Caín antes del diluvio abarcó aproximadamente entre 1400 a 1500 años. Óigalo bien. Y fíjese que en la Biblia usted pareciera ser que está leyendo un capítulo, un versículo y piensa de que es de un día para otro. Bueno, quiero dejarle saber de que la descendencia entonces de Caín antes del diluvio abarcó entre 1400 a 1500 años. ¿Se puede imaginar lo que puede pasar en ese transcurso de tiempo? Y aprendimos la semana pasada que en el tiempo de Caín, uno diría, se apartó de la presencia del Señor y le fue mal terrenalmente hablando. Pero ya aprendimos que terrenalmente hablando, ¿le fue bien o le fue mal? Terrenalmente hablando, le fue bien a Caín. Es más, aprendíamos de que en el tiempo de Caín se dieron avances tecnológicos, se dieron avances comerciales, se dieron adelantos o avances artísticos por parte de la descendencia de Caín, según nos hablaba la Escritura, porque fueron padres, dice, ¿verdad?, de instrumentos musicales, de tiendas, de ganadería, del hierro, del bronce y todo ese tipo de materiales. Entonces, eso aprendemos nosotros que pasó en esos 1400, 1500 años. No podemos decirlo con exactitud, pero ese es el tiempo que se cree que vivió la descendencia de Caín. Pero a la misma vez que hubieron avances, dése cuenta que se puede asimilar a lo que está sucediendo el día de hoy. El día de hoy hay mucho avance tecnológicamente hablando. Sin embargo, en cuanto a lo que es la relación con Dios, a lo que es la gente piadosa, podríamos decir, estamos muy lejos realmente de que el ser humano viva para Dios. Lo que menos le importa a la mayoría de la humanidad del día de hoy es Dios. Y vemos que se asimila bastante al tiempo entonces de Caín. Así como creció de una manera tecnológica, comercial y artística, podemos imaginarnos que esta descendencia, hermano, rápidamente vio los estragos de lo que era la corrupción de la humanidad. Porque era una humanidad sin Dios. Era una civilización que estaba caminando fuera de la voluntad de Dios. En esos años de corrupción en la tierra, en el tiempo de Caín, le nace un hijo, otro hijo a Adán, el cual, dice la Biblia, empiezan los hombres a invocar a Dios. Y vamos a ver lo que significa el que los hombres comiencen a invocar a Dios. Dios es bueno, hermanos. Y veo la situación que pasaba en ese tiempo y veo la misma situación el día de hoy. Mientras que el mundo busca lo suyo, se corrompe, Dios en su misericordia siempre levanta una descendencia que le busque y que proclame su bendita palabra. Porque se imagina si Dios no hace semejante cosa, yo le aseguro que ninguno de nosotros podríamos contarla en este día. Porque si hubieran matado realmente, se hubiera acabado por completo la humanidad. Pero Dios en su misericordia permite que haya una descendencia piadosa. Hubo una descendencia mala, pero también va a haber una descendencia buena, según lo que nos prometía la palabra del Señor. ¿Cómo se encontraba en ese momento la situación? ¿Tenemos alguna cita bíblica que nos hable de cómo se encontraba realmente la situación en el tiempo de Caín? ¿Hay alguna escritura que nos hable qué era lo que estaban haciendo en esos momentos? Bueno, la civilización de Caín se había corrompido en todo y parece que nada estaba haciendo resistencia a la corrupción que había sobre la tierra. ¿Qué era lo que había en aquel entonces? Fíjese que el Señor Jesucristo nos da solamente un pequeñito pasaje, unas pequeñas palabras de lo que sucedía en aquel entonces. Dice en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, que está hablando de ese tiempo.
porque la corrupción se corrió hasta ese tiempo. Mas como en los días de Noé, óigalo bien, antes del diluvio, ¿se recuerda? Mas como en los días de Noé, ahí se está refiriendo a ese periodo de tiempo, ¿ok? Entre Caín y Noé no hay mucha distancia. Oiga bien esto. Y conforme vayamos leyendo y aprendiendo de los capítulos y versículos del Génesis, se van a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. No me quiero adelantar a eso. Pero dice, mas como en los días de Noé, antes del diluvio, antes que vinieran los juicios del Señor sobre la tierra, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero dése cuenta, ahí todavía no lo dice. Mire lo que dice el siguiente versículo. Porque como en los días antes del diluvio, ahora dice que antes del diluvio, estaban, ¿qué dice, hermano? Ahora yo le hago la pregunta, ¿es malo estar comiendo? ¿Verdad que no es malo estar comiendo? Pero el Señor Jesucristo dice, estaban comiendo. Y luego sigue, y estaban bebiendo, dice también. Comiendo y bebiendo. Cuando usted come, usted bebe. Amén, hermanos. Pero no bebe licor, ¿verdad? Agüita o una coquita, dice la hermana, que le gusta la coquita. Estaban comiendo y bebiéndose. Ahora, miren la siguiente frase que usa. Casándose y dándose en casamiento. Hay muchos que le agregan cosas allí, pero no nos dice realmente eso la Biblia. O sea, Jesús no va más allá. Simplemente nos dice cosas que se hacen o que hace el ser humano rutinariamente hablando, ¿cierto? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuál es el problema entonces si están comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, si son cosas tan normales? ¿Cuál sería el problema entonces en ese caso? Bueno, uno puede estar como el día de hoy haciendo todo eso y olvidarnos de nuestro Creador. ¿De qué sirve que nosotros hagamos todas las cosas rutinarias y tengamos a Dios allá en un rincón? Porque recuérdese que es una generación, es una civilización que está lejos de la presencia de nuestro Dios. En esa situación en la que se encontraba Caín y toda su raza y toda la gente que había nacido en todo ese tiempo, dése cuenta cómo había crecido la gente en aquel entonces, había violencia en la tierra. ¿A qué nos basamos a decir que había violencia en la tierra? Porque el que había establecido esa civilización era un asesino, era un hombre violento. Y luego vemos a uno de sus descendientes, Lamec, presumir de que él mata y que a él no lo pueden matar, dice. Dando a entender que había violencia en aquel entonces. Aleluya. Había inmoralidad en la sociedad, ya que no contaban con Dios y hacían lo que bien les parecía. En eso tiene problema el ateo, porque el ateo, cuando trata de discutir acerca de este tema y le preguntan entonces de dónde vienen las cosas morales de los seres humanos, dice, de cada uno de nosotros, es la respuesta del ateo. No, señores, es Dios el que establece los preceptos, es Dios el que establece los valores en la tierra, y lo que Él dice es exactamente la verdad que debe de seguir todo ser humano. En el caso de Caín, en el caso de toda su descendencia, no les importaba lo que hacía, lo que decía o había establecido Dios. Por lo tanto, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Quiere saber usted lo que pasa cuando alguien hace lo que bien le parece? Vaya al libro de los jueces y se va a dar cuenta que el libro de los jueces se distingue ese periodo de tiempo, porque allí dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el tiempo de Caín no es la excepción, porque ni Caín ni sus descendientes ni esa civilización cuentan con Dios. A ellos no les importa Dios. Por lo tanto, no hay estándares morales.
Eso quiere decir entonces que había inmoralidad en ese tiempo. ¿Qué otra cosa? ¿En qué situación se encontraba la tierra en ese tiempo? De la misma manera, la injusticia prevalecía en la tierra. Dios es el que establece justicia perfecta. Es Dios el que se encarga de que su justicia prevalezca y que su justicia sea de bendición para todos. En el caso de Caín y esta civilización, no estaba la justicia de Dios, era la justicia de cada uno de ellos. Se aferraban a decir, bueno, eso es lo que tú piensas y esto es lo que yo pienso. Mire lo peligroso que es el vivir en una civilización como esa. Porque entonces la justicia no depende del ser supremo, nuestro Dios, sino de lo que el hombre pueda pensar que a él le conviene. ¿Cuál era la situación en la que se encontraba la tierra en ese momento? Estaban entretenidos y preocupados. ¿Por qué? Estaban entretenidos y preocupados. ¿Por qué? Por lo material. Pero ¿por qué iban a estar preocupados por lo material? ¿En qué baso yo esa aseveración de que ellos estaban ocupados en lo material? Porque desde los primeros versículos, cuando vemos los principios de la civilización de Caín, nos damos cuenta que como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, se fueron tras las cosas para encontrarle sentido a la vida a través de las cosas materiales. Ellos tuvieron que entretenerse porque como tenían un vacío de Dios dentro de sus corazones, querían llenarlo de una manera material. Entonces ellos buscaron todo tipo de entretenimiento para poder vivir de tal manera. ¿Y qué trae el que nosotros estemos entretenidos y preocupados en el mundo material? ¿Qué es lo que trae eso? ¿Qué consecuencias trae al hombre? ¿Qué es lo que nos hace pensar a nosotros cuando somos materialistas? Cuando tratamos de encontrarle sentido a la vida a través de las cosas materiales. Entonces es que nosotros empezamos a usar a la gente para obtener lo material. ¿Sí se da cuenta? Y lo material se vuelve más importante que las personas. Entonces en ese caso se recuerda que ellos empezaron a acumular cosas. Empezaron a acumular ganado, empezaron a hacer tiendas, empezaron a entretenerse en lo que era el arte, lo artístico, la música. Yo no sé si la vendían, yo no sé qué tipo de shows hacían, pero esa era la manera de poderle encontrar un sentido a la vida, porque Dios no estaba allí. Ahora yo le hago la pregunta, ¿ese tiempo se parece al tiempo del día de hoy? ¿Sí o no? Claro. Las personas están buscándole sentido a la vida a través de las cosas materiales, no sabiendo que las cosas materiales nunca van a llegar a satisfacer a ningún ser humano. Lo van a dejar siempre vacío, lo van a dejar siempre insatisfecho, porque no fue la forma en la cual Dios nos ha creado a nosotros. Estaban entretenidos y estaban preocupados en el mundo material. Mire lo que es el mundo material el día de hoy acá. Mire lo que es el de que a ellos no les importe nada las cosas del Señor. Mire dónde paran. Mire hasta qué punto llegan a perderse y a perder la vergüenza, podemos decir nosotros. Esa era la situación en la que se encontraba la tierra en ese tiempo. ¿Qué otra cosa había en ese tiempo? La indiferencia ante las cosas de Dios. Ahora, ¿cuántos creen que en ese entonces había religión? Nadie dice, sí había religión, porque el hombre, si no toma en cuenta a Dios, algo más se hace su Dios. Y en este caso eran las personas, eran las cosas, si se da cuenta, era el placer, era el entretenimiento, el que se había convertido en el Dios de ellos. Se recuerda que Caín, cuando funda la ciudad,
dice que le pone el nombre de Adonai, Jehová de los ejércitos. No, ¿qué nombre le pone? El nombre de su hijo, exactamente. Dese cuenta lo que es ser indiferente para con Dios. Pero eso era obvio. Era obvio que fueran indiferentes. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en sus corazones. Llegaron a ser simplemente religiosos, pero no reconocían al Dios Todopoderoso. Ahora, yo le pregunto, ¿hay religión el día de hoy? ¿Le interesan las cosas del Señor al religioso, sí o no? No, el religioso está para aparentar algo ante la sociedad, ante los hombres. Y ese es el problema que tiene el religioso, que vive solamente para que lo miren las personas y no vive una relación íntima con Dios. Porque recuérdese de esto, Dios es omnisciente y conoce lo que está dentro de nuestro corazón. Era obvio que estas personas, aleluya, eran indiferentes ante las cosas de Dios, porque no eran piadosas. Aleluya, ya que se encontraban haciendo todo lo que hacen las personas que no son piadosas: comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No está mal, pero no buscaban a Dios. No está mal, pero no les importaban las cosas espirituales. Es tonto pensar y darle tanta importancia a las cosas materiales y terrenales, sabiendo y teniendo nosotros nube de testigos, teniendo nosotros la realidad de lo que pasa acá en la tierra. Vamos a morir. Dígame amén, por favor. Vamos a morir. Las cosas van a perder su valor, se van a envejecer, no se las va a poder llevar. Mire lo necio que somos nosotros al vivir la vida. Pero esa es la civilización de Caín. Eso es lo que hace una generación sin Dios, que se la llevan de inteligentes, pero al final de cuentas son unos necios y tontos, como lo dice el libro de Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y a quién le dieron la gloria y la honra? Dice: a las cosas corruptibles de la tierra, al sol, a la luna, a los animales, a los seres humanos. Eso es la civilización de Caín. Aleluya. No estaban buscando a Dios. Gloria a Dios. Había incredulidad en la civilización. No les importaba a Dios, no se buscaba a Dios, no importaba cuál era su voluntad. ¿Hacia dónde entonces se dirigía esa civilización? Al desastre, al caos. Ahora yo le hago la pregunta: ¿podía ayudarles Caín a todos ellos? ¿Podía ayudarles Lamec a ellos? ¿Quién podía ayudar en ese momento a la raza humana? Única y exclusivamente Dios. Solamente que Dios tuviese misericordia. De eso dependía en aquel entonces esa civilización. Y el día de hoy dependemos exclusivamente de la misericordia de Dios. Que no se nos olvide nunca eso. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque ya se estaban viendo los resultados de lo que los padres habían transmitido, las ideologías, las costumbres que habían transmitido a sus generaciones. Dice en el libro de los Salmos, fíjese, de un lado puede ser para Dios y del otro lado puede ser para el mundo. Los Salmos capítulo 22, versículo 30 al 31, dice de la siguiente manera: la posteridad le servirá, o sea, los que vienen, o sea, los hijos, le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. ¿Por qué? Porque así como el hombre material, el hombre terrenal, el hombre impío le transmite maldad a sus hijos, de la misma manera, aleluya, el hombre, el hijo de Dios, la hija de Dios,
transmite enseñanzas a sus hijos para que esa generación le sirva también a Dios. Dice el versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia. En el caso de la descendencia de Caín, estaban anunciando todo lo contrario. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. O sea que Dios esperaba que aquellos que eran su pueblo iban a tener hijos y que ellos iban a hacerlos saber a sus hijos. Fíjese, no han nacido ahí, dice, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto, dice. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora, dése cuenta entonces ahora cómo Dios se concentra en la Escritura para hacernos saber la continuidad de la simiente prometida después de Adán. Fíjese que a él, yo quiero que se dé cuenta de cómo Dios escribe, porque Dios podría escribir muchas cosas de los 1400 o 1500 años que han pasado. A él no le interesa hacernos conocer todo. No. A él le interesa que usted y yo conozcamos, aleluya, la línea de la simiente prometida. Él no se concentra en los demás hijos de Adán y Eva. Amén. Él se concentra exclusivamente del Mesías prometido. Porque le recuerdo una vez más, de Génesis a Apocalipsis, Cristo es el centro de la Escritura. Y no lo podemos quitar de allí. Por eso es de que todos los detallitos que usted quiera saber, no se los hace saber ni a usted ni a mí el Señor. Si hay alguien que le dice, déjeme contarle los detalles, se lo está inventando, hermano. Amén. Entonces él se concentra exclusivamente en lo que es la simiente prometida. Porque dése cuenta cómo va a agarrar el Señor desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento. Nos va a ir llevando poco a poco hasta llegar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Para dar a conocer entonces la continuidad de la simiente prometida desde Adán. Como quien dice, el Señor no comenzó con Malaquías, podríamos decir. Qué fácil hubiera sido decir, mire, de aquí para acá está la descendencia de Jesús, para que a usted y a mí nos dé un quemón. Dice, se lo voy a hacer conocer desde el libro de Génesis, dice el Señor. Y no hay libro en la tierra que lo pueda hacer. Solamente la palabra bendita de nuestro Dios. Aleluya. Un pedacito le voy a dar acerca de lo que es la genealogía, porque vamos a seguir hablando de genealogías, pero aquí solamente quiero concentrarme en esta parte. La importancia de las genealogías de Adán. Porque Adán, recuérdese de esto, Adán es considerado hijo de Dios. Pero ¿qué pasa con ese hijo de Dios? La regó. Pero él fue hijo de Dios, es hijo de Dios, según la Escritura. En el libro de Lucas 3:38 lo dice. No vamos a leer todo, solo el 3:38 pones ahí, por favor. Hijo de Nos, que es hijo de Set, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Y sabe de qué está hablando allí? De la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dese cuenta la importancia de la genealogía de Adán. Hasta dónde llega, aleluya, Lucas, para hacerle saber a usted y a mí el por qué Cristo es el Mesías verdadero. Porque hay muchos Mesías que han salido por el mundo y que seguirán saliendo, pero ninguno en la tierra tiene las evidencias de Cristo. Nadie puede, como el Señor Jesucristo, comprobarle de todas las maneras posibles que Él es el Mesías de Dios. Aleluya. ¿Cuál es la importancia de la genealogía de Adán? Adán recibió la bendición sobre la tierra. ¿Estamos de acuerdo?
A él se le fue dada autoridad, pero la pierde al desobedecer a Dios. Y Satanás obtiene el dominio del mundo. Pero había una promesa de parte del Señor. Y tenía que seguirse esa línea. Por eso es importante la genealogía de la que estamos hablando. Por eso es importante, y el Señor nos lo hace conocer a nosotros a través de genealogías, de dónde viene Cristo. O sea, Él se lo puede comprobar a usted y a mí. Número 3, la importancia de las genealogías de Adán. La promesa estaba de parte de Dios de que sería restablecida a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros la perdimos como seres humanos, pero Cristo la iba a recuperar. Y había que comprobarlo, porque ya había sido dada una promesa. Y la promesa del Señor se debe de cumplir. ¿Cuántos aquí confían en la palabra de Dios? Mire, hermano, es importante que nosotros confiemos en la palabra del Señor. Porque Dios por eso nos enseña a nosotros con detalle el por qué Él es digno de toda confianza. Aleluya. Y ya le dije, nadie estaba allí. Dios en su misericordia nos lo hace saber a nosotros. Dios no lo tendría que hacer. ¿Para qué? ¿Qué les importa? O creen o se van al infierno. No, pero Dios quiere que usted y yo podamos verlo a través de su palabra. Bendito sea su nombre. Dice el capítulo Juan 12:31. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dice el Señor Jesús. Porque recuérdese que Él es el que vino a derrotarlo. Sigue diciendo en el versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice el Señor. Amén. Habla de la obra redentora que era necesario hacer por la caída y la desobediencia del ser humano. Gloria al nombre del Señor. Dice en el libro de Mateo 28:18. Eso es después que resucitó. Aleluya. Eso es después que venció a la muerte. Eso es después que el infierno no pudo detenerlo. Aleluya. En ese momento lo está diciendo el Señor. Y mire lo que dice. Porque recuérdese que el hombre lo pierde. Pero dice el Señor ahí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Señor. Dice. Aleluya. Por eso confiar en Cristo es lo mejor. Nadie en la tierra puede, ni ha dicho como Cristo, que Él tiene potestad sobre el cielo y sobre la tierra. No hay demonio, no hay autoridad, no hay nada allá arriba, ni aquí, ni abajo, que pueda contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta por qué es importante la genealogía entonces en la Biblia? Es importante el que nosotros lo podamos ver y saber que Él está desde allá, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Dice el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice. Ese es el Mesías que se prometió. Esa es la simiente que podemos darnos cuenta que viene desde Génesis ante la promesa que nuestro Dios hizo. Mire la importancia entonces de las genealogías. La herencia del primogénito iba a pasar de generación en generación. ¿Se da cuenta la importancia que tiene el que alguien fuese primogénito en la tribu de Israel? Porque recibía una doble porción.
el primogénito. ¡Ay, Señor bendito! Amén. Cristo es el primogénito de toda la creación, dice la Biblia. El primogénito de entre los muertos. Amén. Él es el primogénito de todo, hermano. Alabado sea su santo nombre. La herencia del primogénito iba a pasar de generación en generación hasta que llegara la simiente prometida por Dios. Esto es Jesús. ¿Qué hace Jesús cuando llega el prometido? Él acaba con la maldición. Ay, Señor. Maldito aquel que muere en un madero, dice. Él murió y llevó esa maldición por nosotros. Porque la maldición cayó allá. Y Él en la cruz, aleluya, lleva nuestra maldición. Ajá, así se da cuenta lo que hace Jesús. No solamente lleva la maldición, también el pecado. ¿O no? Él llevó el pecado del ser humano y restablece el dominio perdido. Aleluya. Y nos da la vida eterna. Porque allá el hombre está condenado a morir y a la condenación. En cambio, Cristo lo restituye y le da vida. Pero no cualquier vida, le da vida en abundancia. Tanto así que ya no muere otra vez. ¡Qué maravilloso! ¿Se da cuenta entonces la importancia que tiene la genealogía? Porque las genealogías ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de la familia. ¿O no? Sí. Ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de la familia, la atención de Dios a los detalles individuales. Porque mire lo detallista que es el Señor cuando habla acerca de la simiente prometida. La veracidad histórica de las Escrituras. Tremendo esto. Esto es lo que ofrecen las genealogías. Aleluya. La veracidad histórica de las Escrituras. Porque usted a través de la Escritura puede ir para atrás. Con un personaje aquí, este lo lleva acá y esto lo lleva acá. Hasta el punto de donde Dios empieza a tratar con el ser humano. De donde el hombre cae y de donde el hombre recibe la promesa del Señor, del Mesías Redentor. Hermanos, este libro es santo. Es sagrado. Es puro. Es al que nosotros realmente debemos de ponerle atención, conocerlo, entenderlo, obedecerlo. Mire lo fino que trabaja el diablo. Lo que menos se hace el día de hoy es hablar de Dios en las iglesias. Se habla de cuánto mugrero de sueños y esto. No se habla de la Biblia, no se explica la Biblia. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué la iglesia ha caído donde ha caído? Porque no se enseña la palabra de Dios. Hace poco oía a él es un bautista argentino que sacó unos videos criticando a los pentecosteses o a los pentecostales, como usted le quiera llamar, a los del poder del Espíritu Santo, a los del fuego del Señor, a los de los dones poderosos, porque nosotros nos amparamos en eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Pero su crítica era muy buena. Yo sé que está muy equivocado en muchas cosas, que cree que nosotros somos unos loquitos que solo creemos en poder sin tener un fundamento. Pero en muchas cosas él tiene mucha razón. Y saca a muchos de los supuestos grandes siervos del día de hoy. Y dice, mire, le voy a explicar, dice. Fíjese el mensaje. Y él va palabra por palabra. Mire, esto que dijo, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde dijo esto? ¿Ah? Esto se lo inventó y tiene toda la razón.
Porque pasa un predicador, vengo y traigo el poder de Dios, y Dios les dice, y el amor de Dios, pero nunca abre la Biblia. Entonces todo lo que está hablando, el Señor dice, cielos abiertos, dice, se te van a abrir a ti. Entonces hace la pregunta y dice, a ver, ¿de qué está predicando? ¿De qué está hablando? ¿Por qué está sacando esta escritura? ¿Cuál es el contexto de ella? Tiene toda la razón. El pueblo del Señor se ha vuelto muy emocionado. En vez de asegurarse que la palabra del Señor respalda lo que yo estoy diciendo. Y es vergonzoso. Porque muchas veces pueden pasar hora y media un hombre en un altar y no predica la Biblia. Es pura bulla. Y la iglesia se entretiene en eso. Nos gusta ese tipo de emocionalidad. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios sana. Yo creo que el Espíritu Santo te puede llenar. Yo creo en los dones del Espíritu. Pero tenemos que ser congruentes nosotros también. De ver cómo usamos nosotros la palabra del Señor. Porque si no terminamos pura habladuría nosotros. O sea que las palabras que se dicen son de nosotros. Si no usamos realmente la escritura. Aleluya. Por eso es importante la genealogía. Porque nos damos cuenta de la inclusión de personas diversas en el plan de Dios. Es increíble cuando usted se pone a ver la genealogía de Jesús. ¿De dónde vino Jesús? ¿A quiénes usó Jesús? Hay una moabita por allí. Hay una ramera por allí. ¿Cómo puede ser posible? Dirá usted, ¿verdad que sí? Ajá. Porque dígame quién es perfecto. Si nosotros predicamos de que todos los siervos que fueron escogidos por el Señor eran pero sin mancha, no sé de qué Biblia estamos hablando. Pero de que buscaron a Dios, que se arrepintieron y que amaban las cosas del Señor, no podemos dudarlo. Por eso es importante conocer la genealogía de la simiente prometida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No hay libro en la tierra como la Biblia, que describa los principios de todo lo que existe. No lo hay, no lo va a encontrar. Es más, le recuerdo esto. Hay muchos libros allá afuera que hablan acerca supuestamente de la creación, que hablan supuestamente del diluvio de Noé. Pero ninguno de ellos tiene el orden como lo tiene la Biblia. Porque ellos hablan de un montón de dioses, que se apareció esta, que el sol, que la... Y mire, un montón de locuras. El Señor no hace así. Es más, yo quiero que también llevemos en cuenta esto. Hasta este momento que estamos aprendiendo acerca de la creación de Dios, Dios crea todas las cosas. Dios crea al hombre y a la mujer y estos se fructifican y crecen. Pero hasta este momento, ¿ha mencionado a los ángeles? ¿Ha mencionado demonios? Solo al diablo que se metió ahí, ¿verdad que sí? Pero viene hablando del ser humano. Tenga eso bien en cuenta porque vamos a seguir enseñando. Y llegamos al capítulo 5 y él sigue hablando acerca de los hombres. Tenemos que tener muy en cuenta esto, porque si nosotros no lo tenemos en cuenta, vamos a tronarnos la interpretación de la Biblia. Porque muchos cuando llegan al capítulo 6, cambian. Y no sé de dónde se lo saca, pero no me voy a meter ahí. Espérese un ratito. Gloria a Dios. Aleluya. Ningún libro en la tierra lo hace con la precisión que lo hace la palabra del Señor. Al nombrar no solamente lugares, sino también la genealogía de la simiente prometida. O sea, la Biblia, hermanos, cuando habla, por ejemplo, del principio de las cosas, dice, había un río aquí, había otro río acá, estaba localizado a este lado del oriente. ¡Qué maravilloso es Dios!
Pero también, cuando habla del Edén, no permite que el hombre realmente sepa dónde estuvo. Ay, sí. ¿Usted se imaginaría si Dios hubiera permitido eso? Yo le digo que millones de personas anduvieron ahí en el Edén. Dios sabe lo que hace. Amén. Nosotros idolatramos todas las cosas cuando no conocemos a Dios. Tercer punto. El nacimiento de la descendencia piadosa. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la simiente piadosa? Y cuando hablo piadosa es la simiente, la descendencia, la civilización que busca a Dios, que le interesan las cosas del Señor, que quieren agradar a Dios. Dios le concede entonces otro hijo a Adán y Eva. Y este hombre se llama Set, que significa puesto, significa establecido, significa colocado, significa nombrado. ¿Qué le parece? ¡Ja, ja! Tremendo. Era el hijo de cuya descendencia daría a luz al Salvador. Nada más y nada menos, hermano. Ahora dice que es el puesto, establecido, colocado y nombrado. Yo me imagino a Adán y Eva orando por ese hijo. Porque se habían dado cuenta de que Abel era el hijo de la simiente piadosa, pero había muerto. Y empiezan a clamar: Señor. Ahora, ¿cuántos creen de que habían hijos e hijas en Adán y Eva? ¿Cómo es que el Señor, porque uno diría, el que nació despuesito, tenía que ser él, porque eso es lo que se cree? No necesariamente. Y la Biblia desmiente eso. Porque se recuerdan los hijos de Jacob. ¿A quién se le nombra como primogénito? ¿A Rubén? ¿Verdad que no es Rubén? ¿Por qué no es Rubén? Por haberse metido con una de las concubinas de su padre. ¿Y luego quién seguía? Simeón y Leví. Pero ¿por qué no se les dio a ellos? Porque eran unos malvados los tremendos. Y luego Judá. Pero tampoco se le dio a Judá, aleluya. Porque es a quien Dios escoge, señores. ¿Sabe quién fue? A José. O sea, no fue ni el primero. Lo que le quiero decir es que no necesariamente tiene que ser el primero, el segundo, el tercero. Es a quien Dios escoge. Están clamando y clamando. Y cuando de repente, aleluya, el Señor les da a Set. Aquel que es nombrado, aquel que es establecido, aquel que es colocado, aquel que es puesto. Tenía más hijos, pero ellos sabían que no eran ellos a los que Dios había puesto como la simiente prometida. Gloria al nombre del Señor. La descendencia piadosa fue puesta, aleluya, en su lugar y nombrada por Dios, porque Dios está escribiendo a través de Moisés. Y Dios es el que está llevando la mano y la pluma de Moisés para decir, en este momento, señores, ¿qué momento tan exacto de Dios? Para decir, esta es exactamente la persona de donde todo comenzó, señores. Este es el momento en el que se dio. Miren cómo estaba la tierra. ¿Lo necesitaba la tierra, sí o no? Porque no había otra manera. Se necesitaba que alguien empezase a buscar a Dios. La descendencia piadosa, aleluya, fue puesta en su lugar y nombrada por Dios. Eran los representantes de Dios. Habían representantes del diablo. Pero el Señor dijo, a él les da.
¿Se imagina si no hubiera habido representantes de Dios en la tierra para usted y para mí? Bendito sea el nombre de Dios. Porque de la misma manera se vive el tiempo de hoy. El Señor tiene un remanente que predica y que exalta su nombre. Dice el libro de Hechos 14:17. Gloria a Dios. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Aleluya. ¿Sí se da cuenta? Nadie le va a poder alegar a Dios y decirle, Señor, ¿y qué? ¿Y cómo nosotros lo sabemos? No, señores. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias desde el cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, dice el apóstol. Dice Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? A ver, léalo conmigo. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Quién las llama? Fue Dios el que lo hizo. Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Brínquese al 21. Brínquese al 21. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Aquellos que decían que había otros dioses. Ustedes dicen que hay otros dioses. Ok, va pues. Muéstrenme que son dioses y compruébenmelo. Está retando ahí al pueblo. Dice el siguiente versículo. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, dice el Señor. ¿Hay algún Dios aparte de nuestro Dios que lo pueda hacer? No lo hay. Dios lo reta y dice, a ver, ¿quién me lo hace saber? Lo que va a pasar y lo que fue desde el principio, dice. A ver, lo reto a que cualquiera de los que ustedes llaman dioses traiga sus pruebas. Y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir, dice el Señor. Ese es el profeta que dice que Cristo viene y que nacería de una virgen. Brutal esto. ¿Cómo se atreve el Señor a decir que una mujer va, aleluya, a embarazarse siendo esa mujer virgen? ¿A quién se le puede ocurrir semejante cosa? Lo dice el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que tiene controlado todas las cosas. Tremendo nuestro Dios. Por eso Él dice, traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello, dice. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir, dice el 23. Gloria a Dios. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. ¿Se da cuenta? Ustedes dicen, ok, digan pues, vamos a ver, compruébeme que ustedes son dioses. O a lo menos, haced bien o mal, dice. Para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Entonces él le dice, a ver, ¿qué han hecho tus ídolos? Le dice. Para que nosotros podamos decir, aleluya, gloria a Dios, mire, hizo esto. Dígame, ¿qué hicieron? Dice. En cambio el Señor dice, pueden ver el sol, pueden ver la luna, pueden ver los cielos, pueden ver la atmósfera, pueden ver a las personas. Eso yo lo hice. Por eso nosotros nos maravillamos en ese Dios todopoderoso. Aleluya. Dice el 26, brincas al 26. 41, 26. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? ¿O de tiempo atrás y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe.
ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. 27. Gloria a Dios. 27. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, dice. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos ese privilegio de parte de Dios. Israel lo tuvo en aquel momento. No había pueblo que lo supiera, pero Israel lo sabe. Ahora, la iglesia el día de hoy, como es su pueblo, porque no es judío el que es circunciso de la carne, sino el que lo es del corazón. Aleluya. Ese verdaderamente es un hijo de Dios. Cristo nos ha circuncidado a nosotros en el corazón. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión. Y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Yo le hago la pregunta, ¿lo hizo el Señor sí o no? Anuncia lo que pasó y dice, va a venir Cristo. Aleluya. Y les va a traer buenas noticias. Gloria a Dios. Yo me estoy gozando. Brínquese al 28. Dice el 28 allí también. Gloria a Dios. Miré y no había ninguno. Y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra, dice el Señor. ¿Sí se da cuenta? Ese es nuestro Dios, que sabe lo que fue en el pasado, a eso se refiere, en el principio. Pocas palabras, nadie estaba allí, humanamente hablando, de lo que estamos acá. Pero Él sí estaba allí. Pero fíjese esto, Él estuvo allí. Amén, hermanos. Y Él estará allá. ¿Se lo cree o no se lo cree? Él estuvo allí y estará allá. ¿Será que Él puede estar allá? Él ya lo sabe. Vale la pena confiar en Dios. Es lo que le estoy diciendo. Ahora, ¿era necesaria entonces la simiente piadosa, sí o no? Porque esa simiente iba a traer, aleluya, lo que Dios le iba a dar a esa generación. Iba a marcar una diferencia. El nacimiento de la descendencia piadosa. La descendencia piadosa empieza a invocar a Dios, dice la Biblia, y a vivir para Él conforme a sus valores y sus principios. Ahora sí va a marcar una diferencia. Aquellos vivían a como ellos querían, estos vivían conforme a la voluntad de Dios. Aquellos no tenían principios, ni estatutos, ni mandamientos. Estos sí los tenían, porque estos eran dirigidos por Dios. Aquellos cada uno se dirigía a sí mismo y hacían lo que bien les parecía. Esa es la diferencia. En Dios siempre va a haber un orden. Gloria al Señor. Era una descendencia que ¿qué iba a traer? Porque es el nacimiento de una descendencia piadosa. Es una descendencia, óigalo bien, que trae esperanza. ¿Cuál es el mensaje del creyente realmente? Es un mensaje de esperanza. El evangelio, eso significa buenas nuevas. O sea, el mensaje nuestro, por eso le digo, no es de nosotros, es de Dios. No es terrenal, es del cielo. No es de una vida mortal, es de una vida inmortal. ¿Acaso no es un buen mensaje? ¿Qué mensaje puede superar eso? No hay ninguno. Era una descendencia entonces que trae esperanza a un mundo que está perdido y se está destruyendo. Ahora, Set tiene a un hijo y lo llama Enos. Y es interesante ahora cómo es que se le... Fíjese pues, él es el de la línea, ¿verdad que sí? Pero mire ahora el nombre que se le pone a él, Enos. Y Enos significa, fíjese la comprensión a la que ha llegado la línea mesiánica. La simiente
prometida. Porque el nombre Enos significa frágil. ¿Había razón en ese nombre? Pregunto, ¿había razón en ese nombre? Había comprendido una cosa el ser humano, que es frágil. Ahora yo le pregunto, ¿usted y yo somos frágiles, sí o no? Muy frágiles. Un microorganismo nos tira. Somos bien frágiles nosotros. Su nombre significa debilidad. Yo no sé si aparte de lo que tiene el significado de frágil y debilidad, no sé si de repente él vino así con algún problema ya de salud. ¿Quién sabe? Porque ¿por qué le pone debilidad? ¿Por qué le pone frágil? ¿Por qué le pone mortal? Significa débil, significa enfermizo. Enos estaba muy consciente, Set, de la debilidad humana y que el ser humano era mortal. Ya les había caído el 20 allí. Pero dice la Biblia que desde ese momento empezaron a invocar a Dios, dice, a invocar a Jehová. ¡Aleluya! ¿Qué cosas podemos aprender de estos versículos entonces? La gran misericordia de Dios para con su creación. Dios es misericordioso. Si Dios no interviene, eso se vuelve un caos. Ya era un caos, pero iba a terminar peor. Dios está todavía en su misericordia llamando. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esto? Que la palabra de Dios se cumple, señores, al pie de la letra. Lo que dice Dios en la Biblia se va a cumplir. Ahí ha pasado un poquito de tiempo, 1400 a 1500 años. Pero ¿sabe qué? Dios lo dijo y Dios lo está cumpliendo. Prometió una simiente prometida, ahí está la simiente prometida. Y las consecuencias de una civilización que le diera la espalda, ahí están las consecuencias. ¿Qué cosas podemos aprender de estos versículos? Que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, dice. Dice, palabra fiel y digna de ser escuchada por todos, dijo el apóstol Pablo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nadie puede impedir que se hagan una realidad las palabras que Dios ha hablado. ¿Qué cosas podemos aprender de estos versículos? El gran amor y bondad de Dios a su creación. En un mundo perdido, sin Dios y sin esperanza, sin dirección, es hermoso ver el amor de Dios en medio de la locura, en medio de la oscuridad, en medio de la ignorancia, porque esa gente estaba ignorante y el Señor iba a traer su conocimiento. Hay una cita en el libro de Isaías donde dice que la ciudad de Neftalí estaba en oscuridad, pero dice que cuando vino Cristo, luz resplandeció sobre ella, dice. Amén, hermanos. Qué maravilloso. Yo me veo en ese cuadro, porque así como pasó en aquel momento, la palabra vino, llegó a mi corazón y hizo un cambio en mi vida. ¿Qué cosas podemos aprender de estos versículos? Que hay esperanza para aquellos que buscan a Dios y no dependen de las cosas terrenales. ¿Qué podemos aprender de ellas? Que hay esperanza para el perdido, porque el mensaje a través de esa simiente iba a ser proclamado. O sea, cuando Dios lo proclama, está todavía abriendo sus brazos y diciendo, se quieren arrepentir. Yo puedo ayudarles. Yo puedo salvarles. El hombre tiene la decisión. El bautista dice, no puede. Claro que sí tiene la capacidad. Es tonto pensar eso cuando vemos la realidad de las cosas. Cuando Dios en su palabra le dice a Israel, puedes escoger entre lo bueno o lo malo.
Puedes escoger entre la bendición y la maldición. ¿Cierto? Espérate, te tengo que ayudar porque si no, no lo vas a poder hacer. No, no lo dice así la palabra del Señor. ¡Aleluya! El ser humano sin Dios está perdido. No sabe lo que hace y se conduce a la destrucción y a la condenación. Quiero terminar con este punto. El propósito de la simiente piadosa en la tierra. El propósito de la simiente piadosa en la tierra. Número 1, invocar el nombre de Dios. Para eso fue levantado ese pueblo. Ahora yo me puse a buscar qué era invocar el nombre. Pues si nosotros nos ponemos a pensar invocar es solamente, ok, así, ¿verdad? Bueno, la palabra invocar significa pedir su favor. ¡Ah! Están allí, Señor, por favor, Señor, mira la condición. Pedir su favor. ¿Qué significa la palabra entonces invocar? Pedir su misericordia. Pedir su dirección. Ajá, no es solamente decir, gloria a Dios. No. Ayúdanos, Señor. Dirígenos, Padre bendito. Ten misericordia, Señor. Mira lo que está pasando, Padre. Eso es invocar el nombre del Señor. Es una forma de vivir y clamar a Dios para que llene nuestros corazones y vidas de lo espiritual. Porque toda la gente estaba llena de lo material, de lo terrenal, de lo mundano. Ahora ellos dicen, no, queremos de ti, Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Eso era lo que clamaban ellos. En ese momento, aquellos no clamaban, aquellos no buscaban, aquellos no pedían dirección, pero de repente un grupo allí, hermano, empezó a hacerlo. Y ellos lo miraban y decían, están locos, están perdiendo el tiempo, no sabían que Dios por ellos lo estaba haciendo. El propósito de la simiente piadosa en la tierra: empezar a vivir una vida en obediencia. Empezar a vivir una vida en obediencia conforme a los principios y valores que Dios ha establecido. Era importante que ellos marcasen una diferencia y fueran de ejemplo para aquellos que no conocían a Dios. Nosotros hemos sido puestos para clamar a Dios, invocar el nombre del Señor, pero no solamente invocar el nombre del Señor, sino empezar a vivir una vida en obediencia. Que cuando la gente nos pregunte, ¿y ustedes por qué hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Porque nosotros le servimos a Jehová de los ejércitos. Porque su palabra está en nuestros corazones. ¿Y por qué no buscan lo material? ¿Por qué no buscan la gloria de los hombres? Porque, señores, nosotros tenemos una gloria celestial. Porque sabemos que las cosas terrenales envejecen, no me las puedo llevar, aleluya, pero el gozo del Señor permanece para siempre. La corona que tengo en el cielo no me la quita nadie. Gloria a Dios. El propósito de la simiente piadosa en la tierra: vivir para hacer la voluntad de Dios y no la de ellos. Porque esa es la diferencia que hay entre la simiente que es de Dios y la que no es de Dios. La simiente que no es de Dios hace su propia voluntad. La simiente que es de Dios busca hacer la voluntad del Padre. Por eso cuando a Jesús se le dice, ¿y por qué hace? Yo no hago sino lo que el Padre me ha dicho que hiciese. Yo hago la voluntad de mi Padre, dice. Para eso he venido, dice él. Entonces, la simiente piadosa con ese propósito está aquí. Usted el día de hoy es salvo, tiene a Cristo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Gloria sea el nombre del Señor. El propósito de la simiente piadosa. Aleluya. Fíjese, hacer la voluntad del Padre y no los deleites terrenales y egocéntricos que tiene el mundo.
Número 4. Aleluya. Proclamar la justicia de Dios. Pero nosotros somos buenos, decían allí. Nosotros le cuidamos las gallinas a doña Juana. Nosotros compartimos el alimento con aquel. Somos buenos, decían ellos. Señores, venimos a traerle la justicia divina. ¿Y qué dice la justicia divina? Que la paga del pecado es muerte. Y que sus obras no son aceptas ante Dios. A menos que pasen, aleluya, por el sacrificio que Él ha establecido. Porque ese apunta a lo que va a ser Cristo en el futuro. Eso es lo que está proclamando, o lo que iba a proclamar la simiente piadosa. Cuando usted predica el evangelio, no se deje llevar por la gente. Cuando diga, yo soy bueno y todo, entonces está bien, síguele ahí a como puedas. ¡No! Y aunque se enoje con usted, dígale, no, no es así. Tiene que pagar por el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero ¿sabes qué? Cristo tomó tu lugar. Cristo murió por ti. Derramó su sangre preciosa. Y aunque mueras tú, te vas al infierno, porque no puedes morir por el pecado, porque eres pecador. En cambio Él, aleluya, dígaselo a la gente, fue sin pecado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre. Gloria a Dios. Y solamente es necesario un sacrificio. Solamente un sacrificio. No 2, ni 3, ni a cada año. Un sacrificio para siempre. Proclamaron la justicia. Predicaron el evangelio. Porque desde allí ya se conocía cómo funcionaba la justicia de Dios. En el libro de Pedro, dice la Biblia, no lo vamos a ver ahorita, porque vamos a ver a Noé. Pero dice la Biblia que él fue pregonero de justicia. ¿Pero de qué justicia? ¿Era un policía? ¿Era un abogado? No, señores. Pregonero de justicia, predicador de la justicia de Dios. O sea, ¿se da cuenta para qué estaba? ¿Cuál era el propósito de la simiente prometida de parte de Dios? Era por misericordia. Noé construye el arca y diles que van a ser destruidos por su maldad. Pero ¿sabes qué? Diles que se pueden salvar si se arrepienten. Venía Noé. Arrepiéntanse. Dios quiere tener misericordia de nosotros. Y de esta manera debemos de hacer. Creerle a Dios en lo que ha dicho que es su justicia. Y él le explicaba todo lo que era el sacrificio. Y no sé si decía, porque un día, aleluya, va a venir el Salvador del mundo. No lo conozco, dijo, pero por fe lo veo, dijo. Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos que todos aquellos de allá de fe, dice que lo miraban así de lejos, dice, y lo saludaban, dice que amén. Tremendo. O sea, dése cuenta el propósito de la simiente piadosa en la tierra, proclamar la justicia de Dios, y eso fue lo que hizo Noé. O sea, cómo se agrada a Dios y cómo se puede ser justo y salvo ante Él, no conforme a las religiones humanas y no conforme a las obras. El propósito de la simiente piadosa en la tierra, para ser testigos. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted está haciendo lo malo y Dios quiere hablarle a usted y envía a uno de sus siervos y dice, arrepiéntete. Te doy la oportunidad para que te arrepientas. Mira, hiciste todo esto, pero el Señor dice que te quiere perdonar. Y tú dices, no. Ok.
El que fue a predicar dice, no tuve éxito, no me hicieron caso, no me siguieron. ¿Eso qué? No se preocupe. Por eso uno no se preocupa. Uno predica, uno enseña, obedezca o no obedezca a usted, ese es su problema. Dios no me mandó a mí a convencer a nadie, a obligar a nadie para que usted haga lo que dice la palabra del Señor. No, me voy a frustrar. Pero una cosa sí me dice, predica, enseña, dale al pecado. Escuchen o no escuchen. Un ejemplo es este, o dos ejemplos, o tres ejemplos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, vayan y predican. Pero ¿saben qué? Se los voy a anticipar desde ya. No los van a escuchar, dijo el Señor. ¿Y entonces por qué voy? Para que sean testigos de que hubo un momento de misericordia para sus vidas. Dios no se deja sin testimonio. Nadie va a poder decir ante la presencia del Señor, a mí no me lo dijeron. Qué tremendo es esto, hermano. ¿Aprendió entonces por qué es el propósito de la simiente piadosa? En esos dos versículos. En esos dos versículos. Ser testigo de proclamar los juicios de Dios por causa del pecado. Si son incrédulos, que sean incrédulos. Si son desobedientes, que sean desobedientes. Su deber y mi deber es hablar la palabra de Dios. No se desaliente, no se ponga triste, no se enoje cuando predique el mensaje y no le escuchen. Es que yo lo he hecho muchas veces y yo miro que usted siga predicando. Porque Dios no le ha dicho, se van a arrepentir. Dios le dice, predica. Y dice, el que creyere. No dice, y cuando les predique van a creer. No, dice, y el que creyere será salvo. Mas el que no creyere. Y ese no es tu business. Ese no es mi business. Ese es el negocio del Señor. Pero qué triste, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Concluyo con esto. Se hará siempre la voluntad de Dios, querramos o no querramos. Aunque el diablo, aleluya, y ser humano no lo quiera, se va a hacer lo que Dios dijo que se tenía que hacer. Dios siempre le dará al ser humano la oportunidad para arrepentirse, porque nunca se va a dejar sin testimonio. Dios siempre tendrá un remanente que proclamará su palabra. Imagínense, nosotros somos ese remanente hoy. Allá en el tiempo aquel estaba Caín, estaba todos esos pecadores, pero ahí estaba un Noé, ahí estaba un Enoc. ¿Sí se da cuenta? Y cumplieron con su trabajo. Hoy nos toca a nosotros. Dios espera que nosotros lo proclamemos. La gente está ignorante, la gente camina en oscuridad, la gente no sabe, no conoce de Dios. Tiene religión, pero no sabe la verdad de Dios. Y usted y yo somos los encargados. Nosotros somos el remanente del Señor, que proclamamos los juicios. El amor primeramente de Dios y luego los juicios. Nadie perecerá por ignorancia. Nadie lo hará por ignorancia, porque todos tendrán su oportunidad. Y recuérdese de esto, la vida del ser humano es frágil, es muy frágil. Eso nos tiene que tener todo el tiempo buscando a Dios. Porque en cualquier momento, cualquier cosa, nosotros no podemos con un carro a una velocidad de 70 millas por hora, ni a 50, que viene y nos da y ahí nos acabamos. El carro lo pueden componer, nosotros ahí dejamos de existir. Dice la Biblia que la vida del hombre es como la hierba del campo, que hoy está verde y mañana marchita. Amén. Dele gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar al Señor.